Creo que nos viene muy bien la derrota. Muy, muy bien. Hay una cierta corriente de opinión o inercia de que este equipo está hecho para más de lo que realmente estamos hechos. Nos va a costar mucho mantener la categoría. Es muy difícil mantener la categoría en esta competición. Pensamos que vamos a ganar los partidos por jugar bien. Y esa cierta idea que ronda el Celta B, que para mí es muy peligrosa, hace que te relajes en los partidos y que te gustes y que toques más el balón de tacón que con el interior y que parezca que es una broma llegar a la portería rival, que no importa un juego directo, un segundo balón del rival. Y el rival ha llevado el partido a su terreno, en la segunda parte ha sido superior a nosotros y se va con 3 puntos y nosotros con cero. Porque el empate no nos valía, nos hemos vuelto locos con el empate y ya era o ganar o perder. Tocó perder, pues espero que nos valga para aprender, porque para aprender a todos. Creo que tenemos muchas carencias a día de hoy, muchas carencias. Los equipos se construyen desde la fiabilidad defensiva y creo que no la tenemos. No va de delanteros el fútbol, va de construir un equipo en el que puedan estar bien los delanteros, los extremos, los mediocentros, pero a partir de una solidez que hoy no hemos tenido y que nos hemos vuelto locos, hemos dejado de vigilar, hemos dejado de regresar a segundos balones. Y no hablo de los defensas, hablo de todos. Hemos dejado de reaccionar a tiempo, hemos jugado demasiado relajados y creo que nos viene muy bien esta derrota y ser conscientes que llevamos 3 puntos de 9 y que ganar un partido en esta competición es súper, súper complicado. E a que achacas que o equipo se deixara ir nestas, sobre todo na segunda metade? No estuve bien en la charla, el descanso seguramente, en lo que transmití. No sé, creo que nos confunde jugar bien por momentos y hacer cosas muy bien, como hicimos en la primera parte, como hicimos en la segunda parte del otro día en Tarazona, como hicimos en el partido de Ponferrada, pero la realidad es que llevamos 3 puntos de 9. Como está o vestiario, como están os rapaces? Fastidiados, no quise estar mucho por allí porque prefiero hablarlo mañana que entrenamos y que cada uno se lleve sus conclusiones a casa. Ahora, mañana hablaremos. Pero bueno, el rival ha creído en lo que hacía, ha estado 90 minutos haciendo lo mismo y lo ha hecho cada vez mejor. Nosotros nos hemos dejado ir y pensando que no es importante la acción que tenemos de último pase, hemos fallado, no sé si 80 o 100 últimos pases con una línea plantada a 30 metros de su portería, queriendo buscar un pase raso, el pase más bonito que había, sin darle importancia a esa acción. Al final el rival te ataca cuando estás abierto, no le hemos dado importancia a la última finalización, a lo que realmente importa, que son las áreas, y al final hemos regalado 2 goles por no ser contundentes en el juego directo y en el segundo balón, por no vigilar bien, por no defender las piernas hábiles de los rivales. Bueno, cosas que no me gustaría estar aquí contando, pero que han pasado y que si no somos capaces de atajarlo rápido, pues nos va a costar llevarnos puntos en los partidos. E un equipo tamén moi novo, na derrota de hoxe pode haber algo tamén de falta de experiencia? No, lo que tenemos es que aplicarnos, estar al 200% cada semana, cada partido. Lo que tenemos es que analizar bien lo que está haciendo el rival, analizar bien lo que somos buenos. Somos peores físicamente en el duelo que los rivales, es una realidad. Es la plantilla que quiero tener y con la que estamos contentos, pero somos conscientes de que como no tengamos control y como los partidos se conviertan en regalar la pelota, tirar la pelota, no regresar rápido a un segundo balón, estar en distancias muy largas, vamos a sufrir contra los equipos de esta categoría porque son mejores que nosotros en eso. Y eso es una realidad. Y cuanto antes lo anterioricemos, mejor que pase en la jornada 3. Pero me voy enfadado porque he visto un equipo gustarse cuando no es el momento de gustarnos. Que ten tincho, sabes? Sí, bueno, un golpe en la cabeza, estaba mejor, estaba mareado, no era capaz de mantenerse. Javi también que le quitamos porque se fracturó la mano. Javi Rodríguez se sube en los gemelos. A Raúl una molestia también de un golpe. Prácticamente 3 4 cambios obligados que evidentemente nos condicionan mucho porque nos hemos desorganizado mucho con tanto cambio seguido, demasiado pronto, un poco obligado por las ventanas. Bueno, tenemos que aprender, que aprender. Hemos estado varias veces en el partido con uno menos, que también te condiciona y estás más tiempo hundido de lo que deberías, pero tenemos que manejar muchas más cosas en los partidos y no solo que estemos bien en fases del juego, en momentos puntuales del partido. Al final se trata de ser ambicioso, de ser agresivo, de ser determinante en las áreas y hasta ahora de momento no le estamos dando la importancia que tiene y eso hace que llevemos, insisto, 3 puntos de 9 cuando creo que pensar llevar ahora mismo 9. A vosotros. Que análisis faz do partido? Bueno, vamos fastidiados, ¿no? Creo que los 90 minutos son prácticamente nuestros, que al final no sabemos decidir cuándo tenemos que dar una marcha más. Creo que al final hay que aprender de estos partidos y estoy seguro que no va a volver a ocurrir lo que pasó hoy. Demasiados erros no pase, non? Na última parte do campo, non? Demasiadas
Sí, yo creo que no supimos gestionar a partir del 70 al 90, no supimos gestionar el partido. Creo que deberíamos tener el balón o ser más profundos. Bueno, hoy no aprovechamos las oportunidades que teníamos, pero aquí estamos para aprender y seguro que lo haremos. Seguro que non especulades con marcador, pero con ese 1-0 demasiado toque ao mellor en varias fases do partido, non? De ter moita pelota pero non buscar a portería contraria. Bueno, yo creo que en fase 3 no estuvimos mal. Creo que la primera parte fuimos muy superiores. Sí que es verdad que podíamos aprovechar otra oportunidad para hacer gol, pero bueno, así es el fútbol. Creo que hay que mejorar, hay que animar al equipo y estoy seguro que esto va a salir adelante. E mágoa, non? Porque é unha boa oportunidade para volver a sumar os 3 puntos en Balaídos para facerse forte, ao final boa. Sí, está claro que esto acaba de empezar. Creo que hoy venía muy bien esos 6 puntos de 6 en casa, pero bueno, como ya te digo, esto acaba de empezar y estoy seguro de que el equipo va a dar un cambio. Da sensación de que tiñades o partido controlado, tampouco levaba moito que tuvieron algunha oportunidade, pero sin embargo, Sí, sí, sabíamos. minutos. Sí, sí, está claro. Yo creo que el partido es nuestro hasta el 70, si no me equivoco. Creo que ya sabemos lo que podíamos hacer, lo podían hacer ellos, que era correr al espacio. Creo que le dimos vida en esos minutos y estos equipos en esta categoría no perdonan. Pensas que, como decía antes Claudio, que se fala demasiado, non sei se fora de que este equipo debe aspirar a máis, de estar na parte alta da clasificación, e iso hai que demostrarlo sobre o retáculo de xogo, non pensar en iso na terceira xornada. No, para nada, no pensamos eso. Nosotros somos un equipo humilde, un filial. Está claro que queremos la permanencia cuanto antes y después que sea lo que Dios quiere. Bueno, e agora toca recuperar estes puntos fora, non? Sumar a primeira victoria do Rayo Majadahonda. Sí, ya pensar desde mañana en entreno, pensar ya en el Majadahonda y recuperar otra victoria. Faz un golazo, pero non vale para nada, non? Bueno, valió para adelantar el equipo, pero bueno, me voy jodido a nivel grupal, creo que nos merecíamos más.